Buenos días, alumnos y apoderados. Mi nombre es Viviana Espinosa, soy profesora de lenguaje del tercer año y medio. Y en esta clase vamos a revisar los contenidos de literatura que hemos ido profundizando también en guías anteriores. ¿Ya? El objetivo de hoy día, los objetivos de hoy día es identificar el carácter ficticio de la literatura considerado como rasgo esencial y despliegue de un mundo posible, evaluar textos literarios y no literarios considerando el mundo presente y su referente, que también hemos trabajado en clases anteriores con ellos. Y para comenzar vamos a recordar algunas características de la literatura, ¿ya? La literatura existe en el círculo social y también en el círculo imaginario, ¿ya? Revisamos en clases anteriores que la literatura aporta un ingrediente al elemento imaginario que es muy trascendental. La literatura presenta un mundo ficticio pero no falso, ya que también revisamos cuando tuvimos las clases, es el tema de la ficción, considerado como falso o engañoso. Sin embargo, el concepto de ficción acá no calza con falso o engañoso, sino que corresponde a otro concepto de lo que puede ocurrir en otra realidad. Y la literatura presenta una serie de características que la hacen totalmente identificable y diferenciable con otros géneros literarios o con otros medios. Después tenemos el cuadro comparativo entre el lenguaje cotidiano y el lenguaje literario, y hemos revisado también en otras guías la diferencia entre el lenguaje cotidiano y el lenguaje literario, que es también un elemento fundamental que tiene relación con el concepto de desautomatización del lenguaje que revisamos en guías anteriores. Nosotros en el lenguaje cotidiano, como dice aquí, en el lenguaje habitual, en el que utilizamos día a día, es un medio para la expresión de un contenido, ya que está solamente basado en la entrega de información. No utilizamos el lenguaje para otra cosa más trascendental en la vida diaria, en la vida cotidiana, ¿ya? Está centrado solamente en la entrega de información, en la entrega de contenido, y lo revisamos también en clases anteriores. En cambio, en el lenguaje literario, el lenguaje es un fin en sí mismo, ¿ya? Por ejemplo, en el lenguaje habitual puede ser parafraseado, dice acá, puede ser parafraseado, es decir, se puede formular de diferentes maneras sin que el contenido o significado se vea afectado, ¿ya? No hay, como es solamente entrega información, no importa de la forma que lo diga, se va a entender de igual forma. Si es corto la palabra, si la largo, la va a entender de igual forma. Pero en el mensaje, en el poema o en el texto literario, tiene una unidad fundamental entre forma y contenido que lo hace imparafraseable, ¿ya? Ya ahí como no se centra en la entrega de información, sino en lo que está ahí, es diferente el uso del lenguaje que se hace. Después dice en el lenguaje habitual, su ideal es la claridad, porque estoy entregando información, y que tenga un solo significado, ¿ya? Si, por ejemplo, yo doy una orden y digo cierra la puerta, en el fondo, ¿qué es lo que yo necesito? Que se cierre la puerta, no necesito otra cosa, no da lugar a otra interpretación. Y, en cambio, en el lenguaje literario, dice, su significado nunca es claro, debido a que la ambigüedad constituye uno de sus rasgos característicos. En ese sentido puede tener distintos significados simultáneos. Y es lo que ocurre, por ejemplo, cuando leemos poesía. Cuando leemos poesía, el significado, lo que nos quiere dejar, puede tener múltiples significados para distintas personas. Y en el lenguaje habitual se ciñen las normas gramaticales y las correcciones lingüísticas, ¿ya? Y en cambio, en el lenguaje literario siempre aparece como una desviación de las normas que rigen el lenguaje habitual, ¿ya? Es decir, el lenguaje se puede deconstruir para formar nuevas palabras, nuevas frases, o se pueden juntar varias palabras y a partir de eso van surgiendo nuevos términos que en el lenguaje habitual no es común que aparezcan. Por lo tanto, esas son las características que hemos revisado en clases anteriores con respecto a la literatura y especialmente al lenguaje literario. Las actividades que tienen que hacer son bastante sencillas. En la parte 3 dice, identifica si los siguientes fragmentos constituyen relatos sobre lo real o sobre lo posible, anotando la respuesta en el espacio dado. Es decir, si habla sobre algo de que existe o por el contrario, si es algo que, por ejemplo, transcurre o está sacado de la imaginación de un autor, que también es un concepto que trabajamos en clases anteriores con respecto al referente real y el referente imaginario, ¿ya? En el número 1 dice, no habrá exageración al hablar así de familia de hoy en día, estoy de acuerdo, yo soy el primero en deplorar
que la noción de autoridad ha decaído en la familia y en la escuela. Con respecto a esa frase, habla sobre lo real o sobre lo posible, ¿ya? Lo mismo en la número 2 y en la número 3. Después, si seguimos avanzando, en la actividad número 4 dice, lee atentamente el siguiente texto, identifique al menos 2 marcas que identifiquen los elementos distintivos del lenguaje literario, ¿ya? Si no se recuerda, acá están cuáles son los elementos distintivos del lenguaje literario que tienen relación también con lo que revisamos aquí arriba, ¿ya? Por ejemplo, el lenguaje no es familiar, no es el lenguaje habitual y cotidiano que utilizamos todos los días, ya no está centrado en la información, está centrado en el mismo mensaje. Los textos buscan la desautomatización del lenguaje con un fin estético, se embellece el lenguaje. El lenguaje es connotativo. Las palabras quieren un significado figurado que va más allá de lo literal y lo explícito. Tengo que interpretar lo que se dice, no me puedo quedar con lo literal. También que es una construcción ficcional que crea realidades que no existen, ya están sacadas de la imaginación de este autor, que crea un narrador y todo este circuito que hemos revisado en clases anteriores. Y un carácter no práctico, ya la literatura no busca un carácter práctico inmediato como por ejemplo es lo que hacemos nosotros todos los días con el lenguaje, lo que les dije, cierra la puerta, abre la puerta, tráeme esto, no busca ese fin, sino que es un fin en sí mismo, ¿ya? Y tienen un texto y tienen que identificar al menos 2 de estas marcas que ejemplifiquen los elementos distintivos del lenguaje, es decir, qué elementos distintivos del lenguaje están presentes en este texto. El texto es Oda a la pobreza de Pablo Neruda, y hay que identificar 2 elementos distintivos del lenguaje, al menos 2, ¿ya? Es decir, si el lenguaje es no familiar, si el lenguaje es connotativo, si es un discurso polisémico, ya sus significados son múltiples interpretaciones, si es una construcción ficcional o si tiene un carácter no práctico. Esa es la pregunta 4 y la pregunta 5. Después tiene 5, pregunta número 5, compare este texto con el texto anterior, ¿ya? El texto anterior es Pablo Neruda, Oda a la pobreza, y este texto es La niña en la pobreza, es un texto de UNICEF, aquí está la fuente. Señale las diferencias entre un texto literario y no literario. Este es un texto literario y este que está abajo es un texto no literario. ¿Qué diferencias pueden existir entre estos 2 textos? Y después viene una comprensión lectora bastante breve, en el que hay que identificar qué elementos del mundo ficticio literario encontramos en el siguiente fragmento y cuál es el referente de la obra, que lo hemos revisado también en clases anteriores, y qué se puede inferir a partir de la primera lectura, ¿ya? Por lo tanto, esa es la actividad que deben realizar esta semana. Cualquier duda, cualquier consulta, me puede escribir para poder aclarar todos los problemas que tengan, y que tengan una buena semana, y nos vamos a ver en clases próximas. Que estén muy bien.